Dentro de las herramientas Lean aplicado a la construcción, vamos a ver ahora lo relacionado con la resolución de problemas. La resolución de problemas es una metodología estructurada basada en 8 pasos. Paso 1 o primer paso, definir y clarificar el problema. Paso 2, descomponer el problema. Paso 3, definir objetivos. Paso 4, analizar la causa raíz. Esto es muy importante porque así como en este análisis de resolución de problemas analizamos la causa raíz, vamos a ver más adelante que durante las métricas que existen en la aplicación del Last Planner System o el sistema del último planificador, calculamos lo que es el PPC o el porcentaje de plan cumplido y también el CI, que son las causas de cumplimiento a través de elaborar el RNC o el cuadro de razones de no cumplimiento. Es muy importante analizar la causa raíz para poder resolver el problema en forma definitiva. Paso 5, desarrollar soluciones potenciales. Paso 6, implementar las soluciones potenciales. Paso 7, monitorear el progreso y los resultados. Finalmente, el paso 8, estandarizar y compartir los resultados exitosos. Veamos el detalle o la metodología de paso por paso. Paso 1, definir y clarificar el problema. ¿Cómo debemos de proceder o qué metodología deberemos de seguir? Nos preguntamos las siguientes interrogantes para dar una respuesta. ¿Cuál es el problema? Reunimos al equipo de trabajo, equipo que va a estar a cargo del análisis, la recopilación de datos para la resolución del problema. Analizar la situación. ¿Cómo afecta al proyecto y o al negocio este problema o problemas? Recabar información. Es muy importante. Recabar información y datos correspondientes al problema y a posibles soluciones, al entorno en el cual se está dando este problema y fijar el resultado deseado. Es decir, en este primer paso definimos cuál es el problema y tratamos de darle claridad a ese concepto, al problema mismo, poder definirlo de la mejor manera para lograr un mejor entendimiento. Formamos el equipo, analizamos la situación en el equipo, vemos cómo afecta al proyecto y al negocio y recabamos la información y toda la data disponible, tanto del entorno como del medio directamente relacionado con el problema. Y fijamos un resultado deseado. Paso 2, descomponer el problema. Nos formulamos interrogantes como la siguiente. ¿Qué tan importante es el problema? Fijamos las variables de atención. Analizamos cuáles son las variables más relevantes de las menos relevantes en el problema presentado. Organizamos los datos y la información con la cual podemos contar. Realizamos hipótesis de trabajo y nos formulamos las siguientes interrogantes. ¿Cómo y quién? Relacionado a cómo atacar o atender o resolver el problema y quién o quiénes estarían a cargo de hacerlo. Establecemos responsabilidades. Mejor aún si establecemos una matriz de trazabilidad para conocer la persona, las áreas funcionales por las cuales pasa la resolución de este problema, de manera que sea una solución integrada. Paso 3, definir los objetivos. Construimos el objetivo u objetivos a atender. El objetivo cuyas características intrínsecas son que sea alcanzable o realizable,
que sea un objetivo concreto y medible, es muy importante fijar estos criterios. Los objetivos deben tener un horizonte o tiempo determinado para su ejecución. Formulamos interrogantes como ¿qué hacer? ¿Para cuándo? De manera tal que nos establecemos los tiempos de trabajo. Paso 4. Analizar la causa raíz. En este nivel es muy importante. Habiendo recopilado datos, organizado datos, analizando los datos, procedemos a ver y analizar la causa raíz. Vamos a ver que aquí podemos hacer uso de algunas herramientas Lean, como por ejemplo el diagrama causa-efecto o los 5 porqués. Realizamos el análisis de profundidad en base a toda la información avanzada hasta el paso número 3. Podemos usar metodologías disponibles, como por ejemplo el diagrama causa-efecto, también llamado el diagrama espina de pescado, o los 5 porqués, el 5 why. Nos basamos en hechos verificables. Así, de esta manera, estaríamos preparados para pasar al siguiente paso. Paso 5. Desarrollar soluciones potenciales. Desarrollamos varias alternativas de solución, sobre las cuales trabajaremos en equipo. Identificar la solución viable y efectiva, la que sea más eficiente y requiera de menos recursos. Elaboramos el plan detallado de acción y establecemos puntos de inspección con un control de seguimiento y calidad. Puntos de inspección. Más adelante vamos a ver, cuando hacemos un plan de calidad, que establecemos dentro del plan de calidad el plan de puntos de inspección para asegurar que estamos cumpliendo con los requisitos y los requerimientos que nos hemos propuesto. Paso 6. Implementar las soluciones potenciales. Implementación del plan. Validamos a los responsables encargados de llevar a cabo la implementación del plan. Comprometer al equipo es muy importante. Concientizar, convencer y comprometer al equipo en lograr soluciones eficaces y eficientes. Validar los tiempos, los posibles cambios que se puedan dar durante este proceso de mejora continua y de resolución de problemas. Paso 7. Monitoreamos el progreso y los resultados. Una vez diseñado el plan de acción a seguir y una vez de haber implementado el plan, haber identificado a los responsables, hacemos el seguimiento y control, por lo que es lo mismo, hacemos el monitoreo del progreso y los resultados obtenidos. Hacemos el monitoreo del progreso, de las acciones que se han llevado a cabo mediante el plan que ha sido analizado, consensuado y llevado a cabo. Validamos la hipótesis de causa raíz. En base a los resultados que vamos obteniendo, hacemos una validez de la hipótesis inicial u original que habíamos previsto, de cuál era la posible causa raíz al problema presentado. Validamos los resultados. Nos formulamos las siguientes interrogantes. ¿Mejoró el desempeño? Por ejemplo, ¿redujo los costos? ¿Redujo el tiempo del proceso? ¿Mejoró la productividad? Y finalmente, revisamos el ciclo. Una vez que hemos monitoreado el progreso y hemos levantado nueva información durante el seguimiento y control. Finalmente, pasamos al paso 8. Estandarizar y compartir resultados exitosos. Documentar el proceso. En la gestión de proyectos, denominamos al final de cada proceso como un output o una salida del proceso, es incrementar o documentar el proceso del proyecto.
Documentar los resultados, que es muy importante. Esto va de la mano a generar las lecciones aprendidas y la curva de aprendizaje. Crear estándares de trabajo, estándares de gestión. Una vez que hemos resuelto el problema, ya sabemos cuál es la metodología o cuál es la estrategia a seguir para que no se vuelva a presentar y para anticipar y bloquear la causa raíz. Compartir los resultados, no solamente en el equipo de trabajo, sino con todos los demás miembros de la organización y con las partes interesadas. Generar lecciones aprendidas. Y finalmente, habiendo logrado la solución del problema, celebrar los logros y seguir motivando al personal para continuar con la mejora continua y ser perseverante. Ahora veamos en qué consiste el reporte o el informe A3. Es otra de las herramientas Lean que también se aplican en la construcción. El reporte o informe A3 es otra herramienta de gestión para presentar de forma resumida y organizada la solución de un problema. Se guía por el concepto del ciclo de Deming que hemos visto anteriormente, que es plan, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? El plan, do, check and act del ciclo de Deming para la mejora continua. El problema, su análisis, las lecciones correctivas, el plan de acción, su seguimiento y resultados se detallan en una sola hoja de papel con tamaño universal, formato A3, y puede incluir gráficos y figuras. Como vemos en la parte inferior de la lámina, sigue el concepto del ciclo de Deming, que es PHBA. En el lado izquierdo, los componentes relacionados con la planificación. En el lado derecho podemos ver el ítem 5, que tiene que ver con el plan de acción, que es hacer, con el seguimiento, que es el check o la verificación, y con los resultados, que es evaluar todo el proceso y actuar en función de una mejora continua. Resultados, ACT. Esta es una manera en la cual se puede presentar o ilustrar gráficamente el reporte o informe A3. Aquí lo vemos. Los 7 componentes normalmente de un reporte del tipo A3 son los siguientes. Definición del problema, situación actual, análisis de las causas o análisis de la causa raíz. En este tercer punto podemos utilizar las herramientas Lean que hemos visto anteriormente cuando hemos revisado lo que es la resolución de problemas, ya sea el diagrama causa-efecto o spin de pescado o los 5 porqués. En el ítem 4 consignamos la situación objetivo, hacia dónde apuntamos, cuáles son los resultados esperados, cuál es la hipótesis de trabajo de la causa raíz también. En el ítem 5 ya viene a ser la fase de hacer, es decir, hacemos el plan de acción y lo implementamos. En el ítem 6 hacemos el seguimiento, que dentro del círculo de Deming sería el equivalente al check, vale decir, verificar o chequear. Y finalmente, el último componente o ítem sería la verificación de resultados, ¿cierto? Compartir los resultados y en todo caso de resolver el problema, celebrar los logros. Caso contrario, realizar nuevamente el ciclo, que es ACT. Está muy relacionado con el ciclo de Deming. Planificar, hacer, verificar y actuar. El ciclo de la mejora continua. El reporte A3 debe incluir los siguientes puntos. Antecedentes y definición del problema. De la misma manera que lo hemos visto cuando hemos analizado la metodología de resolución de problemas. Definición del problema. Establecer previamente el contexto estratégico y operacional para entender y definir el problema. Luego, definir el problema con la mayor precisión posible. Es muy similar al primer punto de la metodología de resolución de problemas, donde hablamos de clarificar el problema, indicando cuál fue la razón para atender ese problema y si corresponde a algún indicador de desempeño que necesita ser mejorado.
Segundo, situación actual, el segundo ítem. Se observa el proceso completo en su contexto actual. Se realiza su mapeado y se cuantifica la magnitud del problema a resolver. Tercer ítem, el análisis de las causas. Se realiza un análisis detallado de los problemas y sus posibles causas, empleando la técnica de los 5 por qué o 5 why. También se puede complementar este análisis generando el diagrama causa-efecto, llamado también el diagrama de Ishikawa o el diagrama de la espina de pescado, para llegar a conocer la causa raíz del problema. Más adelante vamos a tocar el punto del diagrama de Ishikawa. Cuarto ítem, situación objetivo. Se establecen y precisan los objetivos concretos de mejora que deberán estar alineados con la estrategia operativa de la empresa. Hasta ahí tenemos los puntos o ítems relacionados con la planificación. Ítem 5. El plan de acción. Se desarrollan las posibles acciones y medidas a aplicar con la participación y consenso de los involucrados o stakeholders. Se determinan los responsables, se acotan los plazos de inicio y de fin de cada medida a tomar y los indicadores de evaluación de la implementación de la acción o acciones de mejora. Estamos hablando aquí ya de la implementación de mejora, lo que vendría a ser el hacer. Sexto ítem, seguimiento del plan. Se realiza el seguimiento y control del plan de acción aprobado para su cumplimiento, observando cada una de las acciones correctivas y de mejora propuestas. Finalmente, el ítem 7, los resultados. Se miden y documentan los resultados obtenidos. Si los resultados difieren de los esperados, se investiga la causa y se toman nuevas acciones, siempre propendiendo a la mejora continua, a la mejora de los procesos, a darle solución a los problemas. Aquí les presento un ejemplo adaptado de una empresa, del reporte A3. Como pueden observar, en la parte izquierda se establece cuál es el breve descripción del objeto del equipo, los componentes del equipo, antecedentes del problema, situación actual, el objetivo planteado, el seguimiento, y aquí podemos ver el análisis de las causas. Aquí se ha utilizado el diagrama de causa-efecto o espina de pescado de Ishikawa. Y el plan de acción. El plan de acción que indica cuál es el responsable y cuáles son los tiempos de inicio y fin y las fechas en las cuales se tienen que tomar las decisiones y resolver el problema. Finalmente, la aplicación de esta herramienta de gestión asegura que se analicen convenientemente los problemas, identificando sus causas raíces y se planteen las soluciones consensuadas y en equipo, generando un mayor impacto desde la perspectiva del valor añadido a los clientes. Una premisa de la filosofía Lean y también del PMBOK en su séptima edición. ¿No? Lograr la entrega de valor para el cliente. Ahora veamos la metodología de los 5 porqués. Los 5 porqués, conocido también como el 5 why, es una herramienta para la mejora continua y solución de problemas que busca identificar nuevamente la raíz del problema o la causa raíz, a través de preguntas sucesivas con las que trazamos una línea que profundiza el análisis de ese problema hasta identificar su origen y causa raíz. Para la solución del problema planteado, se empieza preguntando el por qué al menos 5 veces para lograr identificar y comprender la causa raíz. ¿De qué manera? Normalmente se aplica para problemas sencillos y de baja o mediana complejidad. Efectivamente, porque empezamos formulando los 5 porqués. Entonces se recomienda esta metodología para resolver problemas de baja intensidad o no muy complicados. Por ejemplo,
Problemas a ser tratados por el equipo de producción cuando se detectan errores técnicos de calidad o pérdidas en el proceso productivo, por ejemplo, en la construcción, para entender lo que ha pasado y poder organizar mejor el equipo, corregir errores y lograr la mejora continua. Ese es el fin último de estas metodologías y herramientas Lean, lograr la mejora continua y maximizar el valor al cliente. Ejemplo de la utilización de los 5 porqués. El problema: no se completó el vacío de columnas del tercer piso. Primer why, primer por qué: se malogró la aguja del vibrador de concreto. Segundo por qué se malogró la aguja del vibrador de concreto: por falta de mantenimiento y o de revisión oportuna. Tercer por qué falta de mantenimiento y de revisión: porque no se reportó al almacén que el equipo estaba fallando. Seguimos con el análisis. El cuarto por qué: no se reportó al almacén que el equipo estaba fallando. No se encontraba el responsable del almacén y el equipo se dejó a pie de puerta del almacén el día anterior. Es decir, la persona encargada de manipular u operar el vibrador se dirigió al almacén, no encontró al encargado del almacén o almacenero y dejó a pie de puerta el equipo y no reportó nada. El quinto y último ¿por qué no se encontraba el almacén, el responsable del almacén y el equipo se dejó a pie de puerta? Por una falta de inspección, una falta de equipo alterno y falta de protocolo de la obra. En este caso, ¿cuál debe ser el protocolo del uso de la herramienta, o en este caso el equipo de vibrador? Y ese protocolo debe indicar no solamente temas o cuestiones de seguridad para cuidar la integridad de la persona, sino también temas de entrega, mantenimiento y cuidado de los equipos. De la misma manera que faltó tener protocolos en cuanto a la gestión y manejo de almacén. En este caso, a ser llevado por la persona responsable del almacén. Aquí vemos que no se vació, no se completó el vaciado de columnas del tercer piso. ¿Y cuál fue el caso de raíz? No había un equipo alterno. Hubo una falta de inspección y no hubo protocolos en cuanto a la gestión de personas para que se comunique la falla que se había detectado el día anterior con el equipo principal de operación. Pasos para su implementación. Primero, se reúne en un ambiente apropiado a las personas que estén involucradas en el problema, a los responsables y a aquellas personas que puedan aportar soluciones. Segundo, se explica la razón de la reunión y en qué consiste la técnica a aplicar. En este caso, la metodología de los 5 porqués. Se expone el problema con detalle, aportando la documentación que lo sustente si fuera necesario. Ejemplo: magnitud del problema, fecha de ocurrencia, lugar donde ha ocurrido el problema, desviación del parámetro, hubo falta de protocolos, no se cumplieron los estándares, etc. Tercero, se permite la intervención de los asistentes para recibir las opiniones e ideas iniciales sobre la situación. Cuarto, se pregunta el primer por qué. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cuál puede ser la razón? Ayudarse de material para graficarlo y hacer visibles las posibles causas que se mencionen. Quinto, se procede a formular la misma pregunta de forma consecutiva y concreta hasta llegar al quinto por qué, con la intención de profundizar en el análisis del problema. Sexto, se define y consensúa con los asistentes a la sesión un plan de acción de mejora, le hace mejora continua, que sea trazable para poder asignar las acciones correctivas al o los responsables y el plazo de cumplimiento del mismo. Séptimo, al terminar la sesión, se comparte el resultado de la sesión y del plan de acción con todo el equipo para generar su compromiso. Utilizar los medios de comunicación tangibles y virtuales.
La gestión visual es muy importante también en este caso, para informar a las partes interesadas del seguimiento y de los resultados obtenidos para la solución del problema. Gestionar los documentos para las lecciones aprendidas. Ahora veamos el diagrama de Ishikawa, denominado también diagrama causa-efecto o espina de pescado. El diagrama de Ishikawa es llamado también, como mencioné, diagrama de causa-efecto o diagrama del espina de pescado. Hace honor a la forma en la cual se estructura ese análisis y este diagrama. Como pueden observar, tiene la forma de una espina de pescado cuyos componentes lo vamos a ver a continuación. En la cabeza de la espina ubicamos el problema y establecemos cuáles son las causas y el efecto como consecuencia de ello. Usualmente este diagrama lo desarrollamos teniendo en cuenta 5 categorías. En este caso, en este diagrama estamos mostrando 4 de esas 5 categorías. ¿Cuáles son? Personas, método, materiales y máquinas. Es decir, serían las 4 M en las categorías. Y vamos a desarrollarlo a continuación. Como les mencionaba, el problema se sitúa en la cabeza de la espina y vamos a analizar la causa o causa raíz que ha producido ese efecto que como consecuencia trae la ocurrencia de ese problema. Esta herramienta tiene las siguientes características. Es una representación visual, gráfica y visual, de aquellos factores que se consideran como causas del problema en el proceso. La interrelación entre las posibles causas queda claramente especificada a través de colocar las causas en la espina de pescado. Un factor causante puede aparecer repetidamente en diferentes partes del diagrama. Las interrelaciones se establecen generalmente en forma cualitativa. Es muy subjetivo. Un diagrama causa-efecto es preparado como un previo al desarrollo de la información sustancial requerida para establecer la causalidad empírica. Pasos a seguir. Primero, determinar el problema con un equipo de personas relacionadas con el conflicto para conocer su opinión. Segundo, se aplican técnicas como la lluvia de ideas o el brainstorming para identificar las posibles causas del problema. Tercero, identificado el problema y las causas, se coloca el problema en la cabeza del pez y las categorías en los extremos de la espina del pez del diagrama, como le mostré anteriormente. Cuarto, se colocan las causas y posibles subcausas como flechas hacia las espinas del pescado. Eso lo vamos a ver a continuación. Quinto, finalmente se determina el orden de las causas por su importancia, mediante consenso y votación. Finalmente, después de la votación, se priorizan las causas más votadas sobre las cuales se actuará pronto. Y aquí lo vemos. Causas. Al lado izquierdo del diagrama, lo que vendría a ser la espina de pescado. Efecto. Por eso que le llamamos el diagrama de causa-efecto. ¿Cuál ha sido el efecto que ha producido ese problema o conjunto de problemas? En este ejemplo, vemos que el problema es proyecto con retrasos. El problema lo consignamos en la cabeza del espina de pescado. Ahora hacemos uso de las categorías para poder colocar las causas o subcausas que puedan ser como consecuencia o estén relacionados a estas categorías. Por ejemplo, en cuanto a los materiales, en cuanto a la mano de obra, en cuanto a los métodos, en cuanto a las máquinas.
Esas cuatro categorías generan causas que producen un efecto de un proyecto con retrasos. Y aquí vamos a ver ahora ya no solamente las categorías, sino las causas. Causas. Por ejemplo, respecto a los materiales, entrega retrasada de los materiales. Falta de un sistema de pedidos. Respecto a la categoría de la mano de obra, una de las posibles causas que el proyecto esté con retrasos es la falta de dirección, la falta de métodos para gestionar el personal. Respecto a los métodos, una de las causas, no se ha articulado un método de gestión. Bueno, en este caso es un tema muy crítico, porque tiene que gestionarse no solamente el proyecto, sino también la construcción, es decir, gestionar correctamente la obra. Y finalmente, en la categoría respecto a las máquinas, una de las posibles causas, falta de mantenimiento regular, maquinaria averiada. Es muy común cuando revisamos los porcentajes de plan cumplido y el análisis de la causa raíz que aparezcan como causas relacionadas con esto. Falta de mantenimiento regular de la maquinaria o, por ejemplo, materiales que no llegan a tiempo al punto de trabajo o maquinaria averiada. Es muy común que una de las causas sean estas que les estoy mencionando. Entonces, recopilando, causa al lado izquierdo, en la parte del diagrama de la espina, efecto en el lado derecho, consignamos el problema o problemas en la cabeza de la espina de pescado, establecemos la categoría, hay una quinta categoría que tiene que ver con el medio ambiente, definimos las categorías en las cuales podemos identificar causas y identificamos las causas o subcausas como flechas hacia la espina de pescado. Estas categorías suelen estar predefinidas como las 4M o las 5M, como les mencionaba. Por ejemplo, materiales, mano de obra, máquinas, métodos y medio, es decir, el entorno de trabajo. Ahora pasaremos a ver lo que es la mejora continua y calidad y los conceptos de Just in Time, Kanban y Kaizen. Estos dos últimos conceptos japoneses. Just in Time es el proceso de cero inventarios. Se produce lo que se necesita en la cantidad y momento justo, justo a tiempo. Esto se aplicó en la industria automotriz, como habíamos mencionado, en la Toyota Corporation. Just in Time, su creador, el ingeniero Taiichi Ohno. Taiichi Ohno, ingeniero industrial japonés, primer vicepresidente de la corporación Toyota, desarrolló el sistema de producción Just in Time, buscando la reducción de costos a través de la eliminación de los desperdicios. Qué interesante este concepto, que viene a ser un concepto que se recoge también en la filosofía Lean, de maximizar el valor y minimizar las pérdidas y desperdicios. Ono tomó conceptos desarrollados por Henry Ford de la industria norteamericana y Walter Schifrin entre los años de 1920 y 1930. Con base en estos, desarrolló una filosofía de excelencia en manufactura que superó a todas las anteriores. Eran nuevas metodologías y estrategias de trabajo, de producción básicamente. Hablemos ahora del Kanban. El Kanban, cuyo significado en japonés es tarjeta, es un sistema que nació también en el Japón, que controla la fabricación de productos en calidad y tiempo. Es decir, para la mejora continua en calidad y en la productividad, tanto en el interior de la fábrica como entre las distintas empresas, para la mejora de los procesos de producción automotriz en serie, enfocándose en la mejora de la calidad y de la productividad. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el significado del uso de la tarjeta en el Kanban. Como hemos visto hasta el momento, en lo que hemos repasado, todas estas metodologías Lean
están enfocadas en la mejora consistente de la productividad y en la mejora continua de la calidad del producto, todas orientadas también a los resultados y a la entrega de valor al cliente final. Es muy importante. Eso viene a constituir una ventaja competitiva en el mercado. Ahora hablemos del Kaizen. La palabra Kaizen significa mejorar, de la palabra japonesa Kaizen. Al aplicarla en las empresas con una mejora continua en sus procesos, genera un impacto positivo en el área de trabajo, así como en el entorno del personal y clima organizacional. Al desarrollar una cultura de mejora continua que incluye a todos los trabajadores, se lleva a cabo un esfuerzo complementario hacia el mejoramiento del desempeño de la organización en todos los niveles, dirigido hacia la satisfacción de metas funcionales y transversales como la calidad, costos y potenciales humanos, con el fin de conseguir una mayor satisfacción del cliente. Está alineado con el concepto de calidad total del ingeniero Shigeo. La aplicación del Kaizen comprende 10 principios básicos. Gracias a estas aplicaciones se observó que la capacitación y el desarrollo de nuevas competencias en los colaboradores son los que fortalecen la cultura de mejora Kaizen para interiorizar los principios y aplicarlos de manera natural en la empresa y en la organización. Según Ateortua, los principios Kaizen de la mejora continua son concentrarse en los requerimientos de los clientes, muy importante. Realizar pequeñas mejoras constantemente, mejora continua. Identificar, reconocer y analizar abiertamente los problemas. Fomentar la apertura a la comunicación. Conformar equipos de trabajo Kaizen, círculos de calidad, que es muy importante. Por ejemplo, podemos aplicar círculos de calidad a nivel de la construcción, en lo que podrían ser las cuadrillas de encofradores o la cuadrilla de los que habilitan acero de refuerzo, las armaduras, que son cuadrillas con un reducido número de personas, en las cuales ahí podemos generar los círculos de calidad. La suma del círculo de calidad es lo que nos va a dar el éxito del proyecto, de la construcción. Vamos a ir implementando paulatinamente la mejora continua, estandarizando el trabajo, maximizando el valor en cada una de las actividades, procesos y en el flujo de procesos mismo. Mantener los procesos con buenas relaciones. Fomentar la autodisciplina mediante reconocimientos y motivación del personal. Mantener la comunicación con los empleados. Estamos viendo que es muy importante la información y la comunicación. Finalmente, desarrollar competencias en todos los empleados. Es decir, desarrollar habilidades en el personal. Desarrollar entrenamiento. Cuanto más veces se haga una misma actividad por una persona, más destreza tendrá, menos errores incurrirá. Es por eso que esa curva de aprendizaje cada vez va a ser más eficiente. Porque así como nosotros, cuando contratamos cuadrillas de encofradores, buscamos gente con experiencia. Porque así, con experiencia, se pueden obtener mayores rendimientos, mayor productividad y mayor mano de obra segura para evitar accidentes de obra. En resumen, el Kaizen es una herramienta de gestión orientada a la reducción de costos, aumento de la productividad a través de la mejora continua. Una manera de implementarlo es utilizando también el ciclo de Deming. Plan, do, check, act. O planificar, hacer, verificar y actuar. De Edward Deming. Como hemos visto al inicio de esta sesión.
Ahora les voy a mencionar algunos tópicos sobre el plan de calidad, sobre todo orientado a la construcción. ¿Cuál debe ser o cuál es lo que sugiere el contenido de un plan resumido de calidad? Debe contener los objetivos, los procedimientos, los protocolos, las tolerancias admisibles, los controles, es decir, el plan de puntos de inspección, las mediciones simétricas, los registros y documentos como la matriz de trazabilidad, formatos y el dossier de calidad, que es por lo general el que se entrega al cliente final, ¿no? Cuando hablamos de la venta de departamentos, es el dossier final, tanto del edificio como el dossier del departamento mismo. Los KPIs, ¿no? Que son los Key Performance Index, y los responsables. Este es un ejemplo del contenido de un plan de calidad de una edificación multifamiliar. Como podemos observar, aquí arrancamos con el contenido del plan, el alcance del proyecto, la política integrada de calidad, objetivos de calidad, organización, responsabilidades, términos y definiciones, normas técnicas, control de documentos y registros, programa de capacitación en calidad, que es muy importante, los procedimientos y estándares de construcción, como les mencionaba anteriormente, el plan de puntos de inspección, materiales, ensayos de laboratorio, que es básico para llevar el control de calidad, certificado de calidad de materiales, equipos de medición y ensayos, dossier de calidad, los planos as-built y anexos que sean necesarios. Respecto al dossier de calidad, por lo general incluimos lo siguiente: hoja de especificaciones técnicas, certificado de calidad, carta, póliza o certificado de garantía de los equipos, de las maquinarias, de los suministros, manual de uso y mantenimiento de las instalaciones, de los equipos, cronograma de mantenimiento, muy importante, para que se mantenga vigente la garantía de los equipos y los equipamientos. Por ejemplo, los ascensores, por ejemplo, de las bombas de agua, por ejemplo, de los sistemas contra incendio. Planos de replanteo, llamados también planos as-built, y directorio de proveedores. Ahora vamos a ver el Scrum, que es una metodología ágil. El Scrum es una metodología de gestión ágil de proyectos que incluye entregas rápidas y un alto poder de decisión del equipo. Es un equipo con autonomía. Fomenta fuertemente la colaboración y creatividad en un entorno ágil. Es ideal para proyectos de desarrollo en áreas donde se requiere llegar a objetivos en el menor tiempo posible, con una gran flexibilidad para satisfacer las necesidades del cliente. Por ejemplo, se utiliza mucho la metodología del Scrum en lo que viene a ser el sector informático, el desarrollo de nuevos software. Ayuda a gestionar y estructurar los proyectos de manera eficaz. Es un proceso colaborativo de alto rendimiento. ¿Cómo funciona el Scrum? Reunir las cabezas de los miembros del equipo para administrar el trabajo. Una vez creados los equipos, se reparten el trabajo en una lista de pequeños entregables con un orden de prioridad. Los tiempos de entrega se dividen en ciclos conocidos como sprints, que por lo general se fijan en semanas o meses. Vamos a ver más adelante el ejemplo de un sprint de un mes. Todos los integrantes colaboran en función de sus conocimientos y experiencia, y el trabajo se optimiza a través de diferentes reuniones que se dan término o se dan al término de cada sprint. ¿Cuáles son esas actividades? Que es un ciclo de iteración. Primero, la planificación de la iteración.
es decir, el sprint planning. En esta etapa se hace una selección de los requisitos y los requerimientos del cliente. La siguiente fase es la de ejecución de la iteración, es decir, la ejecución del sprint. Como vemos en este pequeño ejemplo, este sprint tiene duración de aproximadamente un mes. A continuación, establecemos las reuniones diarias de sincronización del equipo, lo que se denomina el Scrum Daily Meeting. Son reuniones diarias de sincronización que a la vez son reuniones de inspección y de evaluación de lo avanzado y lo trabajado. A continuación, hacemos la demostración de los requisitos completados, es decir, el Sprint Review. De la lista inicial que teníamos de selección de requisitos y requerimientos del cliente, vemos cuáles requisitos se han ido cumpliendo. A continuación, pasamos a la etapa retrospectiva, que es el Sprint Retrospective. Finalmente, al refinamiento de la lista de requisitos y cambios en el proyecto. Aquí podemos verlo esquemáticamente. Primero, tenemos la planificación, el Sprint Planning, que tiene que ver con la selección de los requisitos y requerimientos formulados por el cliente. Aquí establecemos una lista de requisitos priorizados. A continuación, ejecutamos la iteración del sprint, que en este caso puede durar 30 días. A través de iteración, nosotros tenemos una lista de tareas de iteración, así como una lista de personas responsables de los equipos. Son equipos altamente colaborativos, donde hay mucha flexibilidad, y lo que se busca es lograr resultados en el menor tiempo posible. Adicionalmente, llevamos a cabo las sincronizaciones diarias, que son sincronizaciones de inspección y adaptación, que son encuentros diarios del sprint. Se pueden dar uno o más de una coordinaciones diarias, según la necesidad. A continuación, hacemos la demostración de los requisitos cumplidos mediante la etapa del Sprint Review. Luego pasamos a la fase retrospectiva, que se denomina Sprint Retrospective. Todo este es un ciclo o una iteración que se denomina sprint, que es durante un ciclo de tiempo. Se suelen establecer los sprints, ya sean por semanas y también por meses. Vamos a ver cuáles son algunas de sus características. La flexibilidad. Tiene una alta flexibilidad esta herramienta. Esta metodología señala el objetivo final sin establecer un proceso rígido, con lo que promueve más la libertad creativa y fomenta respuestas más novedosas. Organización autónoma de los equipos. Cada equipo puede autodeterminar la manera en que trabaja y establece sus propias metas, sus propios objetivos, de la mano de especialistas de diferentes áreas, es decir, personas multidisciplinarias que comparten su conocimiento y experiencia al equipo para lograr el objetivo. Fases de desarrollo. Cada área tiene su tiempo establecido, alineado con el tiempo para el proyecto. Aprendizaje múltiple. Este entorno potencia el aprendizaje individual y grupal al ser un sistema multinivel. Es decir, el aporte de cada miembro puede darse en direcciones que no habían sido previstas inicialmente. Como hemos visto, hay mucha flexibilidad en los equipos y libertad para la creación. Control de calidad, muy importante en todo el ciclo de iteraciones. Al ser un proceso creativo, el proyecto Scrum considera puntos de control que ayudarán a reducir la ambigüedad, incertidumbre y proveer estabilidad. Transmisión organizacional del aprendizaje. Al basarse en el trabajo colaborativo, creativo y decisiones de los equipos, el aprendizaje logrado
se transmite, difunde y refleja en la organización. Ahora veamos los roles. Propietario de producto. ¿A quién se denomina el propietario de producto? Representa a la empresa o cliente y es quien determina las prioridades del proyecto. Es aquel que entrega la lista de requisitos o requerimientos del producto, con lo cual empezamos con la fase del Scrum Planning. Punto 2. Equipo de desarrollo. Es el equipo de trabajo que hará realidad el producto que necesita el propietario. Punto 3. Facilitador de proyecto, lo que conocemos con el nombre de Scrum Master. El Scrum Master es la persona que gestiona las dinámicas grupales de trabajo y ayuda a la obtención del objetivo final. Es el facilitador, en otras palabras. Ayuda a eliminar los obstáculos para que el ciclo de iteraciones continúe normalmente y llegue a buen fin. A la par de que están formados por equipos multidisciplinarios con mucha experiencia. Cuarto, los interesados o stakeholders. Personas que tienen interés en el proyecto y o producto y siguen su desarrollo y podrían participar. Por ejemplo, el cliente, el patrocinador del producto, el director. En esta metodología de Scrum se utilizan los siguientes términos. Sprint es un ciclo o iteración, como hemos visto. En el ejemplo que les he presentado, el sprint es una iteración de una duración de 30 días. Sprint Backlog es la lista de tareas de la iteración o ciclo. Product Backlog es la lista de requisitos priorizada de valor. Artefactos son aquellos elementos que aseguran el registro de la información fundamental y permiten conocer el progreso de la metodología Scrum. Por ejemplo, lo que se denomina la pila de producto, que vamos a ver su definición a continuación. Pila de producto. Son todos los requerimientos o requisitos que transmite el propietario del producto. Es la lista de requisitos priorizada, lo que hemos denominado o lo que se denomina el Product Backlog. Gráfico de avance. Es la gráfica del proceso de avance, completado o por hacer, es decir, lo pendiente. Incluye el avance del cumplimiento de la pila de producto, que son todos los requerimientos. Por eso hemos visto que inicialmente teníamos la lista de requerimientos y durante el Sprint Review vemos el cumplimiento o la determinación de los requisitos cumplidos. Tablero físico o pizarra. El Scrum Task Board es la pizarra para plasmar los avances de las iteraciones o ciclos. Ahora veamos brevemente lo que es la implementación del Scrum. ¿Cómo implementarlo? Establecer y personalizar los roles que hemos visto en las láminas anteriores. 2. Reconocer la visión de producto y la pila de producto. Recuerden que la pila de producto es la lista de requisitos priorizada, entregada por el cliente. 3. Preparar el inicio de las sesiones con la revisión de los sprints y delinear la forma de trabajo en general. Cuarto, dar inicio a las sesiones y actividades Scrum, que tiene que ver con el Scrum diario, es decir, lo que hemos denominado Sprint Daily Meeting, donde se realiza la adaptación y la inspección de lo que se viene trabajando en la iteración, asimismo la elaboración y la revisión del gráfico de avance, donde se presenta el avance que se ha obtenido y las tareas pendientes por hacer. De la misma manera, se verifica el progreso del porcentaje cumplido de los requisitos
que están en la lista de requisitos o requerimientos priorizados del cliente durante el ciclo. Quinto, evaluar el desempeño del producto, de la forma de trabajo, así como un seguimiento de parte de los stakeholders con su visto bueno del avance de lo que se viene haciendo en cada iteración. Sexto, implementar el aprendizaje para la mejora. Implementar las lecciones aprendidas. Fomentar el sprint más productivo y, y a la vez identificar las claves del éxito para la mejora continua.